Bueno, buenos días a todos. Supongo que todos aquí hemos leído libros de fantasía. Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Narnia, Stilton, Memorias de Doom. Y también todos, seguramente, sabemos de que cierta forma se repite. Desde que se inventó Juego de Tronos, toda la fantasía actualmente se basa en Juego de Tronos. No hay que retroceder mucho. Cuando Harry Potter se convirtió en la fama, todos los libros de aquella época fueron de escuelas, de gente que iba a escuelas especiales. Y cuando, más aún atrás, cuando El Señor de los Anillos se convirtió en la gran estrella que era, todo el mundo empezó a escribir libros de fantasía como El Señor de los Anillos. Pero seguramente todos estemos hartos de todo eso. Queremos un libro único, que no le recuerde nada, que sea original. Algo que escasea mucho. Pero yo, como gran persona que soy, he encontrado el libro que os hará recordar eso. Sin más demora, os voy a presentar El despertar de la raza, de Raquel Lafarotti. He pronunciado bien el nombre, ¿no? Bueno, ¿de qué va este libro? En el mundo, que no es muy bien explicado, se habla de las diferentes razas antiguas. Dragones, derios, sirenas, náyades, ninfas, baudines, serpientes, razas que están, claramente dicho, extintas. Pero debido a que el libro necesita argumento y sea protagonista, ciertas fuerzas de naturaleza se iban a escoger durante cada periodo a un grupo de humanos excepcionales para poder revivir la raza. Tengo que decir personalmente que las fuerzas de naturaleza son muy malas haciendo su trabajo. Ahora el libro toca a los protagonistas, son Mina, Akiko, Alana, Kar, Son, Kia y Daide. Mina es el personaje más importante de la saga, bueno, del libro, mejor dicho. Es la que se mueve toda la acción, es la que tiene el mejor punto de vista y es la única que menciona en el dito inicio del libro. Y tengo que admitir que es un muy buen personaje. Es alegre, joven, tiene una sonrisa en la boca y cumple. Es la que más contenta está de cumplir su objetivo. No para de intentarlo, por muchos golpes que se dé con el mundo. Luego está Kiko. A Kiko, que yo pronuncio Kiko cuando su pronunciación más literal sería Akio. Él es un personaje mayor, es el más mayor porque es el primero, después de una reunión que hay, por esa sensación, es el que ve las cosas de un punto de vista más grande, más abierto y mucho más práctico desde el punto de vista del libro. Y al mismo tiempo es un muy buen personaje, es muy trabajador. Alana es el personaje, siendo muy abundante, más frágil de todos. Ella es la más sensible, la que tiene mucho más problemas, que se explica más adelante en los capítulos que se nos cuenta su historia, y en la más codependiente, tanto de que durante una parte del libro tiene una relación tóxica y acaba saliendo de ella, tranquilos. Ya seguramente mucha gente me estará diciendo que este es un personaje inútil, es un personaje inútil, y eso es mentira. Ella sale relación y ella va viendo las cosas a través del libro. A mí de esos episodios, como ella va apareciendo, va intentando tomar más rienda en su vida, la vida que ella nunca lo va a tener porque siempre ha sido controlada. Luego está Kar. Kar es, junto a Mina, el personaje con más protagonismo en el libro. Y en parte es sencillo, él, de todos ellos, es el que más abierto está a las demás razas. Todos, aunque miran bien por la raza que tienen que despertar y por las demás, aquí el primero que siente sobre la mesa la idea clave del libro. La idea de que todas las razas tienen que llevarse bien, cueste lo que cueste. Y es el verdadero objetivo de los despertadores. Y tiene una trama entera intentando convencer a los suyos, junto a la ayuda de un bosque parlante, lo cual, sinceramente, es de las mejores partes del libro. Tengo que admitirlo porque hay una hoja, solo una hoja dedicada a cómo se lavan los gatos gigantes. Es decir, derios. Y encima de un personaje bien escrito. Te lo crees, lo ves y ves cómo se ve el mundo con él. Luego estas son de los protagonistas, es el más clásico y el más cliché que pueda haber dentro del libro. Es el empollón típico. Y por mucho que el protagonista esté bien escrito, se vea su punto de vista, se nos cuente su historia, es el que peor le lleva eso. Se queda todo el libro en el mismo sitio, solo ayuda. Y eso es bastante interesante porque cuando refiero a ayudar es que plantea las ideas bases, es decir, puede que los demás hagan los demás, pero él va ayudando a los demás. Es el único
que ayuda a los demás indica cómo son las siguientes cosas que se tienen que hacer. Y por un modo lo respeto, aunque sinceramente no es un personaje tan brillante con los otros. Y luego está Kia. Kia quizás junto a Mina sean los dos personajes más centrados en su raza, intentar lograrlo. Y es algo que, viendo la historia que se nos cuenta con su raza, es increíble. Ver cómo ella, por su propia decisión, hace cosas que ningún otro humano, bueno, mejor dicho, otro despertador ha logrado con lo suyo, con las razas que tiene, con las razas que tiene, que son las sirenas terrestres, femeninas, que tienen reproducción asexual. Pues sí, suena mucho mejor en el libro. Y al mismo tiempo es el personaje más activo en esa labor. Es decir, así no solo habla con los miembros de su raza, que son los más cerrados a los demás, sino que se va a buscar a las sirenas, tan desaparecidas, que se consideran un mito dentro de un mundo de seres fantásticos. Por último, por mucho que me duele, está Iraide. Iriana, como yo la pronuncio, es el personaje que menos me gusta. Y algo bastante malo. ¿Por qué? Porque Iraide es la maga del grupo. Sí, todos son magos, saben hacer magia, pero ella es la que mejor, más si no de sus poderes, puede hablar con otra persona que no conoce nada de su idioma, capaz de transformarse en animales y muchas otras cosas, pero es que es insoportable. Nada más aparecer y relacionarse con Akiko, con Akio, empieza a literalmente ser horrible el personaje. Las primeras frases que dice, el modo en que lo dice, todo te dan ganas de no aguantarla. No solo eso, durante una parte se la pasa literalmente discutiendo con otra persona. Y por mucho que el personaje esté bien, que sea un personaje que te lo creas por su historia como es, no mola cuando un personaje está bien y luego te lo veas como un insoportable, que no sabe, que no hace nada, que lo único que sirve es para nada, prácticamente. Bueno, ya hablo de los personajes, toca más bien hablar de cómo se está escrito el libro. Esto es bastante importante, debido a que este libro no está escrito como todos los libros normales. Es decir, muchos os habéis cuenta de que no he mencionado al malo de la película. Porque en esta película no hay malo, no hay malo, no hay malo. El único mal es el racismo puro que siente la raza unas para otras. Y la estupidez humana. Pero eso ya es algo que tiene serie en todo el libro de fantasía. Es decir, no me refiero a que no haya malo en sí, no hay malo. El libro está escrito desde el punto de vista de cada protagonista. Algunos otros salteados, luego digamos eso. Y están bien escritos. Cuando llevas la mitad del libro, puedes perfectamente saber qué personaje está hablando en cada capítulo. Solo el modo en que habla, el modo en que piensa y el modo en que te cuenta la historia. Puedes ver que Car es el que está más dispuesto a hacer las cosas. El modo, la inseguridad de Mina, al sentirse que ella no puede lograr hacer su trabajo bien. Como Akiko se está esforzando cada vez más. Y la inseguridad increíble que tiene Son cuando no se siente útil. Como Kia misma se pone a remover el mundo entero para lograr su objetivo, y Tirei no puede hablar mucho. No tiene mucho protagonismo de la historia. Pero, aunque esto sea su mayor virtud, sin contar también la historia que sucede con los Darios, que esa es una subtrama bastante interesante, porque se puede literalmente decir que es modo de explicar política, racismo y cultura en una trama bastante apartada, todo muy simplificado, porque este libro, por desgracia, no llega para tanto, no es tan amplio y tiene ciertas cosas que lo bloquean. Está bien explicado, salvo un minúsculo detalle. Este libro tiene un problema. La única trama que te explican la zona, el lore, las guerras que ha habido ahí, los diferentes títulos de personas, cómo se sitúa el mundo ahí, cómo su historia, la única región con historia propia, es la que más ganas tiene que se acaben los capítulos. No lo digo porque sea una mala historia, no digo porque las costumbres de los que viven en la isla estén chulas. Es decir, me interesaba ir a la fiesta de primavera para ver las flores de sal. Las demás razas, ves como las grandes mantas que son mencionadas surcan los cielos, pero te acaba hartando. La mitad de
historia puesta en el punto protagonista de la maestra de Iraide. Y por mucho que Iraide sea, pues, la maestra sea un personaje interesante, no sirve para nada. Solo está para ocupar hojas. Literalmente, todo lo que hace es darse cuenta de que un personaje se ha equivocado escogiendo su labor. No ayuda, no hace nada. Tiene hojas sueltas y ya está. Y viendo otras tramas, como están bien explicadas, que te dan ganas de literalmente ver el mundo, esa parte literalmente sobra. Y es uno de los problemas grandes del libro. Y luego una cosa que sucede al final del libro. Durante la parte final del libro, intermedia a veces también, te van contando a las razas su historia. Algunas veces lo hacen bien, como los Delios y las serpientes. O incluso con los propios Baudines se cuenta bien su historia, ya que se cuenta como un cuento. Pero cuando se habla de la demás razas, literalmente te queda atónico. Es decir, no tienen esa personalidad, esas partes de los cuentos que tienes con los demás. No te sientes identificado con quien cuenta los cuentos. Es más bien como si un profesor de historia, de estos malos, se pone a dar clase de historia. No te enteras, puedes estar medio dormido en mitad de la hoja. Es decir, como yo duermo por las noches, en muchos de los capítulos me he perdido. La parte de los dragones medio me la he sabido, pero es que ha habido una parte en que literalmente parecía un mundo posapocalíptico. Y ese es su mayor fallo. Aún así, lo recomiendo mucho. Si no lo compráis, si lo habéis descubierto, id a comprarlo. No sé qué estáis tardando. Tenéis que hacerlo ya.